Su señoría, este órgano técnico observa que la presente causa se encuentran justificados los datos de prueba suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como un delito, en este caso homicidio calificado por traición, previsto y sancionado en los artículos 241 y 242, fracción segunda, en relación con el diverso numeral 245, fracción cuarta del Código Sustantivo Penal del Estado de México, así como la probabilidad de que el imputado Felipe Loredo Ribamontán lo cometió, tal y como lo requieren los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer indicador para ello consiste en el testimonio de Ana Lucía Marina Asturias, madre de la víctima, Margarita Micenas Patras, esposa de la víctima, y Pedro Alcántara Marbella, un amigo en común entre el activo y el pasivo, los cuales coinciden en poner de manifiesto que el día 13 de enero del 2017 se encontraban en el campo de tiro Las Sillas en Country Club Campestre Villa Suiza en la ciudad de Naucalpan del Estado de México, junto con el señor Felipe Loredo Ribamontán y el hoy extinto el señor Juan Carlos Villaverde Marina, desde aproximadamente las 9:50 horas de la mañana para realizar una práctica de tiro, exponiendo que aproximadamente a las 12:50 Ana Lucía se empezó a sentir mal, por lo que Margarita y Pedro la acompañaron hasta la sombra de unos árboles, ocasionando con esto que el activo y el pasivo se quedaran solos en donde se realizaba la práctica de tiro. En lo individual refieren que aproximadamente a las 13 horas, cuando iban de regreso al lugar donde se encontraba el activo y el pasivo, escucharon un disparo que provenía de ese lugar y posteriormente observaron cómo Felipe se encontraba gritando y llorando, mientras que el señor Juan Carlos Villaverde Marina se encontraba postrado en el piso con una mancha de sangre en el pecho y con la total ausencia de sus signos vitales. Pedro Alcántara afirma que no dudó en ningún momento en detener a Felipe Loredo Ribamontán, aunque este gritaba: yo no podía hacer nada, él se disparó solo mientras revisaba el arma. Le resulta de más ilógico, puesto los tres testigos afirman que la víctima era una persona sumamente diestra en el manejo de las armas, con 15 años de experiencia, que incluso había obtenido por 2 ocasiones el título de campeón en esta área. Por lo tanto, su señoría, a esta fiscalía le parece demasiado ilógico esta hipótesis y le parece justificada la probabilidad de que el imputado cometió este hecho en virtud de que Pedro, Margarita y Ana Lucía coinciden en declaraciones que Juan Carlos y Felipe habían tenido problemas personales, derivado que Felipe y Margarita tuvieron una relación sentimental, por lo que un mal comentario de Felipe suscitó un conflicto entre el activo y el pasivo, y fue ahí donde nuestros testigos se pudieron dar cuenta que el señor Felipe era una persona arrebatada, imprudente, violenta y peleonera, que fácilmente pudo haber cometido el delito que hoy se le imputa, en un ataque de ira, en un ataque de rabia. En cuanto a Felipe, señala que iba con Juan Carlos tras un venado, lo cual es demasiado ilógico porque no se encontraban cazando, y que Juan Carlos se detiene y voltea el rifle hacia él para limpiar el cañón, en virtud de que se le había metido un insecto en el cañón. Con este hecho se acciona el arma, por lo que el activo cae en lo absurdo, su señoría. Resulta improbable que el pasivo, al ser tan conocedor de armas, haya limpiado la boca del cañón de su escopeta de esta manera, y con esto producirse una herida en el tórax y no en el rostro. Además, se encontró en el lugar un arma a escasos 20 centímetros del cuerpo sin vida de Juan Carlos, a la cual se le aseguraron 2 huellas dactilares, que según el experto en dalicoscopía, Alfonso Mazanares Tomelloso, son del hoy imputado, lo que nos genera aún más la convicción de que el imputado tuvo en sus manos el arma de fuego homicida, consistente en una escopeta de calibre 12 de la marca Vertex Sporting con el número de serie 13579, con la cual privó de la vida al pasivo. Es por tanto, su señoría, que contamos con los elementos indicarios que generan convicción a esta representación social para solicitar la vinculación a proceso del imputado y que sea en la etapa de investigación complementaria en la que se logre el esclarecimiento del hecho, tal y como lo marca el artículo 2 y el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a que tenemos la obligación de la carga de prueba, pero que también este hecho no quede impune. Resulta necesario deshogar más datos probatorios para que la presente causa se resuelva en lo definitivo en el momento procesal oportuno. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita que no se vincule a proceso al señor Felipe Loredo Ribamontán.
Esto en virtud de lo señalado por los artículos 19 de nuestra Carta Magna y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que establecen los requisitos indispensables que se debe contener a la autovinculación, y que además no se actualice una causa de extinción del delito. Sin embargo, en este hecho en concreto se actualiza una causa de atipicidad del delito que se le imputa, puesto que del análisis de los datos de convicción se puede establecer que el señor Felipe Loredo Ribamontán no privó de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina. Su señoría, sin duda el agente del Ministerio Público ha integrado objetivamente la investigación, de la cual se desprende que Juan Carlos Villaverde Marina perdió la vida el día 13 de enero del año en curso, es decir, del 2017. Sin embargo, su señoría, de esa misma carpeta de investigación, que cuenta con una diversidad de datos probatorios, se puede establecer que carece del establecimiento del elemento objetivo del tipo. La Fiscalía señala que Pedro Alcántara detuvo a Felipe porque éste se encontraba gritando, llorando, mientras que Juan Carlos Villaverde Marina se encontraba postrado en el piso y contaba con una mancha de sangre en el pecho y con ausencia de signos vitales. De esa misma entrevista se establece que Juan Carlos se encontraba boca arriba, contrario a lo que establece el elemento de la policía apreensor, que dice que al momento de llegar al lugar observó a Juan Carlos en posición de cúbito prono, lo que indica lo contrario. Es decir, pone de relieve una inconsistencia clara entre los intervinientes. Y no nada más eso, su señoría, sino que el propio Pedro Alcántara refiere que cuando escuchó el disparo, él se encontraba a escasos 20 metros de Felipe y Juan Carlos, es decir, muy cerca. Sin embargo, no vio quién ejerció el disparo. Lo que sí vio es que Felipe portaba un rifle, el cual él mismo entregó al elemento de la policial y no se describió como el rifle de la marca Remington, es decir, un arma diversa a la que provocó el cese de la vida de Juan Carlos, ya que el arma que provocó el cese de la vida del pasivo es la que se encontraba a 20 centímetros, su señoría, del lugar en el que quedó el cuerpo de Juan Carlos, la cual es un arma de la marca Vertes Sporting, lo que nos genera la convicción de que Felipe no pudo haber sido la persona que accionó dicha arma, por habérsele asegurado otro rifle en sus manos. Además, su señoría, el propio testigo señaló que Felipe Loredo Ribamontán en todo momento refirió que fue el propio Juan Carlos el que se disparó mientras revisaba el arma sin que él pudiera hacer nada, lo que es congruente con la entrevista que se le hizo a Felipe, quien señaló que al encontrarse en el lugar de intervención, cuando Juan Carlos se detiene y voltea el rifle hacia él a fin de limpiar el cañón ya que se había metido un insecto, y que en ese momento Felipe le llamó la atención, al cual le dijo que tuviera cuidado con esa arma, a lo que Juan Carlos le contestó que el arma tenía un seguro. De pronto se escuchó la detonación y Juan Carlos cayó al piso, lo que resulta por demás convincente, su señoría. Además, tanto Ana Lucía Marina Asturias, Margarita Micenas, madre y esposa respectivamente de Juan Carlos Villaverde, señalan que Felipe en todo momento señaló que la acción del arma se había provocado por el propio Juan Carlos, lo que abona más a la inocencia del imputado, el cual en ningún momento se advirtió que tratara de huir, siempre estuvo ahí, su señoría, en el lugar de los hechos. Por lo contrario, se quedó. Los testigos presenciales, incluyendo la esposa de Juan Carlos, lo vieron llorar, circunstancias que revelan que fue la propia imprudencia de Juan Carlos la que provocó la pérdida de la vida. Su señoría, aún cuando la madre, esposa y amigos de Juan Carlos refieren que esa persona, que Juan Carlos, gozaba de una gran habilidad para el uso de las armas, eso no significa que no se haya provocado la herida, su señoría. Además, no queremos pasar por alto las fallas del informe policial. El que como persona que interviene en el momento del hecho es el oficial Santiago Galicia como agente tercero, y dicho informe es firmado por otro elemento como es José Sierra Nevada, circunstancias que revelan un grave vicio en el actuar de los elementos policiales. Por otra parte, es importante señalar que se debe anular la obtención del castigo recatado por la Fiscalía a través de los peritos criminalistas, toda vez que del informe policial no se advierte la existencia de dicho casco. Entonces, su señoría, es por eso que, como ya lo hemos expuesto, esta Defensoría cuenta con los elementos para solicitar la no vinculación a proceso a mi defendido, al señor Felipe Loredo Ribamontán. ¿Es cuánto, su señoría? Su señoría, después de haber hecho un análisis exhaustivo de los datos probatorios que se advierten de la carpeta de investigación, así como las circunstancias personales del hoy imputado, el señor Felipe Loredo Ribamontán,
solicitamos la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción 14ª, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se encuentra justificada su imposición, en virtud de que la última ratio debe prevalecer cuando las circunstancias específicas del caso así lo ameriten. Sin embargo, se advierte que se ha logrado vincular a proceso al imputado por un hecho de carácter doloso que reviste una peligrosidad importante, por lo que, si bien es cierto, se encuentra sometido a un proceso a título de probable. Las circunstancias fácticas y probatorias indican que ninguna de las otras 13 medidas cautelares lograrían el objetivo de la institución de medidas cautelares, que es que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, no se obstaculice la investigación y que no se ponga en riesgo a las víctimas indirectas y testigos que se encuentren afectos en la presente causa, por lo que la medida solicitada resulta aplicable en forma excepcional en esta causa, toda vez que es proporcional. Del análisis de evaluación de riesgo se desprende que el imputado cuenta con facilidades de abandonar esta ciudad en virtud de que es una persona soltera, no tiene hijos. Sí, y si bien es cierto, tiene su domicilio en este distrito judicial y que no huyó del lugar. Pero por el otro lado, su señoría, también es cierto que la máxima de la pena es de 40 a 70 años de prisión que se le pudiera imponer al imputado, indicador suficiente que genera una inminente posibilidad en el activo para sustraerse de la acción de la justicia, poniendo en riesgo el proceso, tal y como se advierte del artículo 168, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además se pondría en peligro el objeto de la justicia, que esto implica que se esclarezca el hecho, que no quede impune, que se repare el daño y la protección al inocente. Por otra parte, también queda demostrado de que el hoy imputado es ingeniero y que cuenta con una habilidad intelectual que le permitiría que destruyera, modificara, ocultara o falsificara elementos de prueba, como ya se pudo advertir, al menos como indicador en el hecho que se le reprocha cuando esta persona toma un arma diversa a la del instrumento del delito para parecer una inocencia. Sin embargo, contamos con datos suficientes para poder señalar que el imputado es agresivo y que con ello podría influir para que los testigos o peritos informen falsamente o bien se intimide o amenace la labor de los servidores públicos que intervengan en esta investigación. Eso está previsto, su señoría, en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya lo señalamos, el hecho de que el imputado se encuentre procesado en libertad implica un riesgo en la integridad física de testigos, víctimas indirectas que deponen en su contra, como lo señala el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto porque, como ya se señaló, que el hoy imputado es agresivo, es violento, debe tomar en consideración que es una persona que conoce y sabe de armas, ya que es un cazador, y ello implica que puede vulnerar un bien jurídico tutelado de la misma magnitud que el que se violentó en esta presente causa, debiendo asegurar a las víctimas indirectas, como lo indica el artículo 4 y 13 de la Ley General de Víctimas. Además, la imposición de esta medida cautelar en nada rompe con legalidad o licitud con la que se debe actuar, ya que la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención Americana de Derechos Humanos permiten que se imponga dicha medida, toda vez que el artículo 7 de este tratado refiere sobre el derecho a la libertad personal y establece que nadie puede ser privado de la libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Es por eso, su señoría, que reiteramos nuestra petición. Es cuanto. Su señoría, el agente del Ministerio Público hizo referencia que hizo un análisis exhaustivo de la carpeta de investigación. Sin embargo, la información que fue aportada a este tribunal carece de sustento formal para la imposición de la medida de prisión preventiva tan gravosa, estableciendo una supuesta peligrosidad del hecho, por lo que, a diferencia de lo que opina el representante social, sí existen medidas que garantizarían la presencia del imputado en el proceso, como es la presentación periódica que involucra que la autoridad revisora de medidas cautelares esté al pendiente de la presencia del imputado en el distrito judicial,
Además, el agente del Ministerio Público refiere que el imputado cuenta con una solvencia económica suficiente en virtud de que es gerente de una empresa, por lo cual se le puede imponer una garantía económica que implicaría que el hoy imputado estuviera sujeto a recuperar el dinero que aportaría. Además, su señoría, se le puede imponer una medida cautelar que implique la prohibición de salir del país o del estado, lo que generaría convicción que el hoy imputado se encontraría sometido a esta zona, a dicho proceso. Proponemos que sea sometido a la vigilancia de la institución que usted designe. Ello evitaría que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia. Además, sugerimos la medida cautelar de no concurrir a lugares que frecuente la familia y testigos de la presente causa. La prohibición de acercarse o comunicarse con dichas personas. Incluso, su señoría, esta defensa sugiere que el señor Felipe se le coloque localizadores electrónicos para que de esa manera se esté pendiente de la ubicación de mi patrocinado. Siendo con estas 7 medidas mucho menos lesivas, se garantizaría en principio la comparecencia de Felipe a este proceso, la cual no se encuentra en peligro, como lo hace ver la representación social, toda vez que el imputado tiene residencia en este distrito judicial. Además, es ingeniero mecánico y cuenta con una maestría en biónica, lo que implica que cuenta con arraigo en esta ciudad, ya que su trabajo como gerente de diseño Priobónicos SADCB lo tiene desde hace 7 años. Todo esto justificado en la evaluación de riesgo, y no solo ello, sino que además en dicho trabajo ha demostrado un comportamiento metódico, disciplinado, responsable y puntual, su señoría. Además, no fuma, no ingiere bebidas embriagantes y mucho menos consume drogas, por lo que, por el solo hecho de que no tenga hijos, eso no involucra una posición de sustracción de la justicia. Porque además el imputado en ningún momento huyó del lugar del hecho, ni puso resistencia en su detención, como resulta normalmente en estos casos tan gravosos como lo anuncia el agente del Ministerio Público. Tampoco, su señoría, cuenta con antecedentes penales, porque ha demostrado que es una persona pulcra en su conducción ante la sociedad. Lo anterior, su señoría, en realidad sí son datos suficientes para poder establecer que no hay peligro de la sustracción. El hecho de no tener hijos no implica que una persona no pueda sustraer a no proceso. Por otra parte, tampoco se encuentra justificado que mi representado no cuenta con malos comportamientos, como lo quiere hacer ver los testigos con tan solo 5 palabras. La madre de la víctima, que refiere que Felipe le disparó a su hijo sin constarle ese hecho, elementos subjetivos que le perjudican a mi representado. Además, la esposa de Juan Carlos en todo momento refiere que Felipe no fue la persona que ejecutó la conducta que se le reprocha, ya que no lo cree capaz. ¿Por qué? Porque Felipe no es capaz de realizar el hecho que le reprochan por su buena conducta, por ser una persona íntegra, por ser una persona capaz de enfrentar a la justicia sin tener que ver con la responsabilidad, como ya lo demostró al no ir del lugar. Además, los criterios de la primera sala de la Corte han señalado que la máxima de la pena no es por sí solo indicador suficiente que exista posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia. Felipe no obstaculizaría la investigación por sí solo, por su sola calidad de profesionista con niveles de posgrado. Eso discrimina y vulnera el artículo 1 de la Constitución en cuanto al trato igualitario y viola la presunción de inocencia. Su señoría, por el solo hecho de ser cazador y contar con la habilidad para ello, no podemos atribuirle una peligrosidad para los intervinientes. Esta defensa técnica considera que es un delicado que se le impute y se encuentre en prisión preventiva cuando la probabilidad de que sea condenado es muy poca para todos los elementos de convicción a favor que hay del imputado, lo que en su momento implicaría que se le resarza todo el daño en su persona por el Estado. ¿Es cuánto, su señoría?